En este tutorial vamos a ver cómo se editan las macros. Abramos un espacio de trabajo genérico. Es importante que el bloc de notas ya esté abierto en el escritorio antes de abrir el espacio de trabajo. Editemos cualquier macro. Por ejemplo, aquí vamos a modificar la macro, maximizar aplicación. Aquí tenemos la posibilidad, a través de un menú de modificar esta macro. Por ejemplo, duplicar una macro. Para editar el comando de voz asignado para aplicar esta macro a través del comando de voz. Hazlo visible en la tableta. Proteger la macro. Desproteger la macro. Eliminar la macro. Agregar la macro al panel de favoritos. Agregue la macro a las teclas de transporte. Ahora editemos la macro. Este es el nombre de la macro, al igual que el nombre del archivo de la macro. Esta es la etiqueta que se aplica al botón. Si por ejemplo solo quiero el icono, y no quiero etiquetas, dejo el espacio en blanco. Cuando edito, puedo ver una vista previa de cómo se verá el botón. Aquí puedo administrar la altura y el ancho de la macro. Aquí puedo asignar un icono. Aquí puedo eliminar un icono asignado. Aquí puedo ir a cambiar el estilo del botón asociado a la macro. Esta casilla de verificación significa que al final de la ejecución de la macro, el mouse debe volver a la posición en la que se lanzó la macro. Pero hay casos en los que esta opción debe estar deshabilitada, ya que es posible que deseemos dejar el mouse en otra posición. Tomemos un ejemplo de una macro que mueve el mouse. Ves que al crear automáticamente una macro del mouse, esa opción está deshabilitada para evitar que el mouse regrese a la posición en la que se lanzó la macro. Tenga en cuenta que al habilitar esta opción, al final de la macro, el puntero vuelve al punto donde comenzó la macro. Normalmente, Magic Automa, antes de ejecutar una macro, comprueba si la aplicación a controlar está activa. Si la aplicación está activa, entonces se ejecuta la macro. Si no está activa, se informa que la aplicación no está activa. Si esta opción está activada antes de ejecutar la macro, no se verifica si la aplicación de destino está activa, y la macro siempre se ejecutará. La opción minimizar Magic Automa durante la ejecución de la macro debe estar activa, especialmente cuando la aplicación de la macro podría interferir con la ventana principal del autómata mágico. Normalmente esta opción está deshabilitada. Intentemos. Viste que fue muy rápido. Antes de ejecutar la macro se minimiza la ventana principal, y luego de aplicar la macro, la ventana se trae al primer plano. Aquí tenemos la palabra hablada necesaria para aplicar la macro con el comando de voz. Si eliminamos esta palabra, la macro ya no se podrá utilizar mediante comandos de voz. Para aplicar esta macro con un comando de voz, simplemente ingrese un valor. Aquí el valor es maximizeApp, y la macro se inicia con esa word asociada. Podemos asignar un atajo de teclado a cada macro, y se maneja aquí. Por ejemplo, asignamos la tecla F4 a esta macro. Una vez seleccionada y aplicada, la macro se puede recuperar presionando F4 en el teclado. Si muevo el mouse sobre la macro, también se me notifica que la tecla F4 está asignada a esa macro, y también un comando de voz. Intentemos. Una vez que estoy en el bloc de notas, presiono F4, vemos que se ejecutará la macro. Entonces, esta macro se ejecutará con solo presionar F4. También puedo deshacer esta asociación con esta tecla de acceso rápido, y ves que ya no está asignado ahora. Aquí tenemos una lista de las diversas posibilidades que podemos asignar a las teclas de función. Son todas combinaciones de teclas de función con control de mayúsculas y alt. Las claras son teclas de acceso rápido no asignadas, y las azul oscuro son las que ya están asignadas. Aquí podemos probar la macro. Aquí podemos deshacer los últimos cambios. Aquí podemos ir a modificar los comandos que componen la macro. Aquí aplicamos y almacenamos todos los últimos cambios.
Haga clic en Editar para ver cómo se construye la sección que gestiona las filas que componen la macro. Tenemos, modificamos, borramos, duplicamos. Aquí podemos seleccionar una aplicación diferente a la de destino para aplicar el comando en una aplicación que no sea la de destino. Si por ejemplo el espacio de trabajo está dedicado al bloc de notas, y quiero aplicar una macro a otra aplicación que no sea el bloc de notas, lo hago aquí. Aquí podemos restablecer la aplicación de destino si es diferente. Aquí vamos a crear una nueva fila. Selecciono el comando y voy a insertar otra línea. Aquí voy a modificar la pausa entre líneas. Aquí voy a cambiar el orden de las filas moviendo la fila seleccionada hacia arriba y hacia abajo. Aquí pruebo la macro. Aquí salgo de la macro. Para las funciones de edición y macro hemos terminado. Gracias.